No, tengo Oh, gente que ya tiene tiempo como para que eso sea amén. así. ¿Y las redes sociales? Tranquilo. Ok. Tranquilo. 9:31. Seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista, y en nuestra sección de responsabilidad social y solidaridad me acompaña la doctora Paola Riascos. Ella es fundadora de Odontugo y especialista en rehabilitación oral. Con ella vamos a conversar sobre el plan de atención bucal preventiva para pacientes con cáncer y otro tipo de enfermedades con pues recursos limitados. Gracias por estar con nosotros, doctora. No, a ti, María Laura. Bueno, un poquito A ver. esto buscamos hacer conciencia Ujú. del rol protagónico del odontólogo en el bienestar de un paciente que ya está pasando por una situación bastante compleja. Es acompañarlo desde el principio hasta el final y el resto de su vida, porque esto es una etapa, pero es determinante en su vida. A ver, ¿cuáles fueron las razones o las necesidades que ustedes pensaron que tenían que atender y que podían atender asumiendo lo que es precisamente la asesoría en salud bucal y prestar salud bucal a este tipo de pacientes con enfermedades crónicas importantes? Actualmente hay muchos sectores vulnerables en el país, María Laura. Ujú. Comenzamos atendiendo ancianos en casas, en ancianatos. Esto comenzó a ser muy frecuente y nos dimos cuenta que las cifras de cáncer de cabeza y cuello eran importantes y el poco acompañamiento a la importancia que le daban al odontólogo. Terminamos viendo pacientes con muchos kilos menos, pacientes que dejaban su prótesis de comer y hasta tenían que dejar el tratamiento para poder sobrevivir porque el dolor era insoportable. Claro, a ver, estamos hablando de que son pacientes que primariamente reciben atención médica de ese especialista que atiende específicamente esa patología de base que no tiene que ver con lo que es la boca, ¿verdad? Así es, Y se descuida, obviamente, enfocados en darle solución a ese problema de salud, lo que es la salud bucal. Y ustedes notaron esta necesidad. así es. Porque es importante de manera multidisciplinaria atender a ese paciente. Bueno, porque si hacemos, Hablando de un caso específico, póngame un ejemplo para que sí, la gente lo pueda entender. a ver, tuvimos un paciente que lamentablemente falleció tenía 20 kilos menos. Ujú. ¿Y por qué? Si estamos en un tratamiento antineoplásico, ¿por qué tenía que tener 20 kilos menos? Bueno, el paciente tenía dos prótesis, una se desadaptó. Acuérdate de cuando un paciente es sometido a este tipo de tratamientos, el sistema inmunológico disminuye muchísimo. Comienzan los problemas de dolores, mucositis, que es insoportablemente doloroso. Ujú. El paciente dice, no puedo, no tenía muchos recursos, la verdad, como para ir a un odontólogo, hacer una consulta convencional y se quitó la prótesis, dejó de comer, sistema inmunológico bajo, murió. Y Claro, era un y paciente murió a lo mejor no por la enfermedad que lo estaba afectando, sino a consecuencia del mal cuidado o el cuidado no totalmente, integral. tenía cáncer de lengua, Imagínate. podía sobrevivir, tenía muy buen pronóstico, pero es que la alimentación es fundamental, esto es grave. O sea, cuando el paciente no, inmediatamente te dice, tienes cáncer, Ujú. ¿cuál es la primera preocupación? Voy a vivir. No, Claro. no te preocupes, o sea, tú no piensas cómo voy a sobrevivir, cuál van a ser, o sea, todos los elementos fundamentales para poder sobrevivir. Cuando comenzamos a ver este tipo de casos, sobre todo en hospitales y en fundaciones que actualmente prestan un servicio maravilloso, el odontólogo no es fundamental, y sí lo es. No, o sea, no se le ve Sí, como exacto, fundamental, pero lo es. pero lo es y es de muchísima importancia, ¿ok? Sobre Ok. todo pacientes portadores de prótesis. A ver, ¿en qué centros ustedes están prestando apoyo en este momento? Lamentablemente yo sé que no es imposible multiplicarse y poder atender la necesidad en general en lo que es el país, pero en Caracas, ¿en dónde ustedes están prestando ayuda? Nosotros tenemos sede física aquí en la pirámide, en la Ujú. unidad odontológica de la pirámide, pero realmente nosotros tener un lugar, nosotros nos movemos donde esté el paciente. Preciso, o sea, Sí, ¿qué zonas están atendiendo? la Gran ¿Cómo Caracas. deciden ese tipo de atención? Yo me imagino que en algún momento también tendrán un límite de tiempo para atender toda la demanda que pueda surgir. Claro, lo que estamos haciendo actualmente es trabajando con fundaciones Ujú. y le decimos a los oncólogos, eh, tú prepara un grupo, nosotros le pedimos unas radiografías, tomamos la radiografía muchas veces Ok. y asesoramos gratuitamente a los pacientes. Ok, sede clínica, la unidad ontológica de la pirámide.
A domicilio, La Gran Caracas. Ok. 24 horas atención vía telefónica. ¿Ustedes ese trabajo lo están documentando en algún medio, en alguna red social? Sí, cómo no. Ah, @odontogo.ve. Ahí estamos. ok, @odontogo.ve. Yo me imagino que ustedes con los brazos abiertos quizás recibirían el apoyo de otros odontólogos que se quieran sumar, porque Pero por repito, supuesto. o sea, yo no creo que ustedes se puedan dar abastos ante la necesidad, y se los digo yo en términos de salud, que hay en este país. A ver, somos 10 especialistas, 3 odontólogos, pero todo aquel que se quiera sumar a esta noble causa que hacemos es bienvenido. Claro, Estamos construyendo país, María Laura. lo sé, por eso lo digo, ¿no? O sea, yo sé que solitos no puede, pero si más se suman a lo que es la iniciativa que Esto es ustedes una llevaron adelante. propuesta en otro país. Ujú, Cuando a mí me llaman ujú, para hacerlo allá, yo decía, no, 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 esto no puede estar allá. Nosotros necesitamos esto. Claro, lo que no sabía era la gran cantidad de pacientes con cáncer que iba a encontrar. Lamentable, pero las- es así. lastimosamente. Y tenemos que seguir adelante y trabajar con esto. Vivimos muy estresados, en condiciones muy inflamatorias, con muy malos hábitos, que está haciendo que lamentablemente el cáncer aumente, e incluso en los grupos etarios estamos bajando cada vez más Por supuesto. de edades, y eso es preocupante. Y la conciencia de prevención, que Mm, por eso nace On to Go. Cuando a mí me llaman a ver un anciano en casa es porque el paciente necesita ser atendido. Mucha gente se fue de Venezuela mm. y quedaron muchos adultos mayores Viejitos. Ujú. desatendidos en sus Así es, casas. lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias, Paola, por acompañarnos. Estuvimos conversando en nuestra sección de solidaridad con la doctora Paola Riascos. Ella es fundadora de Odontugo y especialista en rehabilitación oral. Su iniciativa es este plan de atención bucal preventiva para pacientes con cáncer y otras patologías importantes, sobre todo en la tercera edad. En minutitos más de A Tu Salud, la revista.